vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, amado Dios. Te pedimos que nos edifiques, que nos permita, Señor, entender tu consejo a través de este mensaje, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que se levante en contra de este mensaje para tergiversar, para confundir, amado Dios, lo declaramos inoperante en el nombre glorioso de tu Hijo, amado Jesucristo. Declaramos ese ambiente de libertad guiados por tu Espíritu Santo, amado Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Sí, amados, yo les voy a estar invitando a que vamos al libro de Apocalipsis. Gloria a Dios, al capítulo 20. Y vamos a estar leyendo en el versículo 11 hasta el 15. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Siempre que leemos la palabra de Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección y unción del Espíritu Santo de Dios. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios, aleluya. Recuerda, amado, el tema es los que sufrirán la segunda muerte. Ahora, ¿qué es esta segunda muerte? Por la Biblia, por el pasaje que acabamos de leer, entendemos que es un lago que arde con fuego, un lago de fuego que arde. Gloria a Dios. Y que allá van a ser echados la muerte y el Hades, Satanás y sus demonios. Gloria a Dios. Esa es la segunda muerte, dice la palabra de Dios. Que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser echado a este lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Quién? Todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Porque ciertamente, amado, hay un juicio. El hombre ha querido menospreciar e ignorar el llamado de Dios, pero las cosas de Dios son ineludibles. Por más que el hombre las ignore y las menosprecie y las rechace, no las puede evitar, no puede evitar que acontezcan. Y tenemos que ser conscientes de esto, de que por más que uno ignore a Dios, Dios no va a dejar de manifestarse. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Dios dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y todo esto que ha acontecido con la humanidad nos da testimonio de que verdaderamente la palabra que está escrita es veraz, porque todos los acontecimientos que la palabra no narra a modo futuro, desde el tiempo en que ella fue escrita, se han manifestado en la historia de esta humanidad. Y podemos ser conscientes y podemos corroborarlo yendo a los libros y buscando la historia y comparando con lo que la palabra, con los hechos que la palabra anuncia, y nos podemos constatar de que verdaderamente la palabra que está escrita ha dicho verdad durante todo este tiempo que ella nos ha estado hablando. Todo lo que ella ha estado hablando se ha ido aconteciendo. Entonces es un testimonio con un trasfondo y con una base demasiado veraz, o sea, demasiado corroborable para que el hombre la siga menospreciando. Y la palabra escrita está diciendo que el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago que arde con fuego y azufre, y que esta es la muerte segunda. Gloria a Dios. Luego hay una primera muerte. Si hay una muerte segunda es porque hay una primera muerte. Gloria a Dios. Vamos a definir qué es la muerte. La muerte la podemos tomar como separación o desintegración. ¿Qué hace la muerte cuando llega al hombre o cuando llega a la unidad? Lo que hace es desintegrar. Dice la palabra de Dios que el polvo vuelve a la tierra como era. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero que el alma, que está también dentro de la unidad del ser, somos uno, pero dentro de nosotros hay espíritu y hay alma.
¿sí? Y está esta carne, gloria a Dios. Y dice Dios que esta carne va al polvo, que el espíritu va a Dios quien lo dio, pero que el alma, que es lo que verdaderamente Dios creó a su imagen y semejanza. Amado, presta atención, ¿qué es lo que Dios creó a su imagen y semejanza? La sabiduría de Dios nos enseña en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios los creó, dice. Pero ¿qué fue lo que Dios creó a imagen y semejanza? Porque ciertamente Dios no es carne ni sangre, Dios es espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que Él creó a su imagen y semejanza? El alma que está dentro, que es lo que verdaderamente nos define, lo que verdaderamente somos. Es la verdadera creación de Dios, lo que Dios realmente anhela del hombre, porque es lo que Él creó a su imagen y semejanza. Dice que esto que Dios creó a imagen y semejanza, que es lo que somos nosotros, corre el riesgo de ser echado al infierno. ¿Por qué? Porque así está escrito. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque una vez muerto tu cuerpo ya nada pueden hacer. Temé más bien aquel que una vez muerto tu cuerpo es capaz de echar tu alma al infierno. Y ese Dios que va a juzgar en ese día a los hombres pequeños y grandes, conforme a su actuación aquí en esta tierra, en este mundo, en el tiempo de su carne. ¿Cómo? En el tiempo de su carne el hombre tiene la oportunidad de volverse a Dios o seguir apartado de Dios. ¿Cómo? En el tiempo que el hombre vive en esta carne, tiene la oportunidad de volverse a Dios o seguir apartado de Dios. Dios lo dejó a libre albedrío. El Dios dice, he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Pero luego le dice a Israel, escoge pues el bien para que vivas. Hoy todo hombre tiene ese libre albedrío de escoger si acercarse, creerle a Dios, creerle a su palabra y acercarse a Dios en obediencia o seguir en oposición a la verdad de Dios, en rebeldía al llamado de Dios, andando en sus propias ideas y en sus propios pensamientos, separado de Dios. Y dice la sabiduría de Dios que lo que el hombre siembra, al final de eso segará. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte lo podemos tomar como separación. ¿Separación qué? Vemos que cuando el hombre muere, hay una separación o una desintegración. El polvo vuelve a la tierra, que es la carne. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio, pero que el alma corre el riesgo de ser echada al infierno. O también tiene la oportunidad de ser salva mediante la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, lo que está en juego aquí es la salvación del alma. Porque la muerte ciertamente va a llegar. Y la muerte va a separar. Va a causar una separación. En el hombre hace que la carne, que es el polvo, vuelva al polvo como era. Que el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Y que el alma tenga estos dos destinos. A uno de ellos va a acontecer con el alma. Ya sea que vaya a condenación o a muerte, o que vaya a la presencia de Dios. Entonces la muerte es separación o desintegración del ser, de la unidad. Gloria a Dios. Entonces, cuando el hombre muere en pecado, también hay una separación del hombre, de Dios y del hombre. O sea, el hombre es apartado de la gracia de Dios. A eso también se le llama muerte, y es una muerte espiritual. La separación del alma de la presencia de Dios, representando Dios la paz, el descanso y el amor y la alegría y el gozo de esa alma. Dios representa todas estas cosas para esa alma. Es la razón por la cual uno dice, el estar cerca de Dios, dice que en su presencia hay plenitud de vida, delicia a su diestra, por siempre y para siempre. O sea, el acercar del hombre a Dios representa a el alma el bien, la alegría y el gozo. Pero el apartarse el hombre de Dios representa para el alma el mal, la condenación, la tristeza, la amargura. Entonces, vemos que la primera muerte lo que hace es desintegrar este cuerpo físico. De tal manera que el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio y el alma corre el riesgo de ser echado al infierno. Pero en esta muerte, en esta primera muerte, gloria a Dios, si el hombre se halla en pecado, corre el riesgo de ser separado también de Dios. Y puede ir a un lugar de condenación, puede ir al Hades o al infierno. Es la razón por la que dice la palabra de Dios
que bienaventurados los muertos en Cristo, en Apocalipsis, porque han acabado su trabajo, porque han acabado su trabajo en la tierra, pero sus obras con ellos continúan. Cuando el hombre muere, sufre la primera muerte, que desintegra este ser, sufre la primera muerte y se halla en obediencia a la voluntad de Dios, Dios lo atrae hacia Él, Dios lo acerca a Él, para que esa alma que está saliendo, que está siendo libertada de este cuerpo físico, haya el descanso en la presencia de Dios. Dios lo acerca a Él porque durante el tiempo de esta carne, esa persona se esforzó y se esmeró por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios lo va a acercar a su presencia, donde hay plenitud de vida, delicia a su diestra por siempre y para siempre. Pero si el hombre durante el tiempo de esta carne decide en persistir en su obstinación y en su rebeldía para con el llamado de Dios, para con la palabra de Dios, al final lo que va a sembrar, lo que va a cosechar es lo que sembró durante toda su vida: una separación de la presencia de Dios, que representa el bien y el gozo y la plenitud de vida para el alma, que es lo que somos nosotros verdaderamente. Gloria a Dios. Entonces es la razón por la que Dios envía a Jesucristo a enseñar el camino de retorno a su presencia. Es la razón por la que se tiene que anunciar este evangelio y esta palabra de Dios, para que el hombre escuche, el que tenga oídos para escuchar, escuche y pueda retornar a Dios. Pero también es la razón para que el hombre no tenga excusa de que no se le anunció que había que retornar a Dios, de que había que volverse del mal camino, de andar en pos de nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, en pos del sentir del corazón, y volvernos al llamado y a la palabra y a la voluntad de Dios, porque representa el bien para nuestra alma, que es lo que verdaderamente somos, y el alma es eterna. El alma no muere, el alma lo que va a sufrir es una separación de lo que representa para ella su bien, su gracia, su gozo. O sea, una separación de la presencia de Dios es lo que va a sufrir el alma, pero ella va a seguir siendo. Nosotros vamos a seguir siendo en el plano espiritual, vamos a seguir existiendo, pero lo que se está jugando en este tiempo de la carne es si vamos a continuar en la eternidad cerca a Dios o separados de Él. El pecado separa a Dios del hombre. ¿Cómo? El pecado separa a Dios del hombre. La rebeldía, la rebelión, la obstinación, el rechazo a Dios es pecado. Y es un pecado que al final llegará a la muerte, cosechará muerte. Dice que el pago del pecado es muerte, amado. Porque predicamos de esta manera, porque hay muchos que todavía hoy en día siguen menospreciando a Dios, rechazando a Dios. Se han hecho, gloria a Dios, por decirlo así, necios. No quieren obedecer, ni oír, ni creerle a Dios. Han decidido no creerle, voluntariamente no creerle a Dios, ni oírlo. Y es triste porque la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse. Y tenemos testimonios a lo largo de toda esta historia que lo que ha anunciado la palabra ha tenido cumplimiento en la historia de la humanidad. Y eso hace que el testimonio de la palabra sea veraz. Se han levantado hombres buscando a desmentir esta palabra y no han podido en todo el tiempo y los años, los milenios que lleva esta palabra anunciándole a los hombres que ella es verdad. Ninguno ha podido desmentir ni siquiera el primer versículo. ¿Por qué? Porque la historia misma revela de que esta palabra es veraz, se cumple. Y la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no dejará de cumplirse y anunciarles al hombre su camino. Y el llamado hoy es para apercibirnos, porque ciertamente hay muerte. Y no simplemente una, hay primera muerte y hay segunda muerte. Y es terrible, porque una muerte es mayor que la otra. Porque si la muerte y el Hades, que es el lugar donde van donde se llega en la primera muerte, que es la separación del cuerpo y del cuerpo. Entonces en la segunda muerte, si la muerte y el Hades son echadas a la segunda muerte, es porque la segunda muerte es más terrible. Y Dios no quiere que ninguno que Él creó con amor, dice que Él no hizo con sus manos, Él tomó su tiempo para hacer al hombre. No dejó que su palabra lo creara, sino que Él con sus propias manos, en amor, se dispuso a crear al hombre. Y lo
creó a su imagen y semejanza. Dios no quiere que su imagen, lo que Él hizo con tanto amor, vaya a ese lugar, porque Dios sabe que es terrible. Tan terrible es que el único precio que pudo rescatar al hombre de semejante condenación fue la muerte de su propio Hijo, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Y como hombres sensatos debemos mirar la historia y todo lo que ha acontecido en la creación y entender que Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdad, que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, no fue en vano, y que es un sacrificio que no se debe pisotear, es una sangre que no se debe pisotear, pero el hombre la pisotea cuando decide menospreciar el llamado de Dios, pisotea la sangre de Cristo cuando decide rechazar el llamado de Dios, cuando decide darle la espalda a Dios, cuando decide andar en su propia voluntad, en su propio pensamiento, en su propio razonamiento, y menospreciar la sabiduría y la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo, que pagó el precio para rescatarnos. Y así está el hombre hoy en día. Se levantan hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, intemperantes, odiadores de la verdad, que rechazan el conocimiento y la sabiduría de Dios por la cual subsiste todo el universo. Tan grande es el universo y el hombre puede ver la inmensidad del universo y no comprende que todo fue creado en armonía y que esa armonía no proviene por sí sola, sino que alguien la tuvo que establecer, haber establecido, y ese es Dios, que dice que la creación misma da testimonio del Creador. Entonces, gloria a Dios, amados. Dios nos invita a que hoy nos apercibamos de que hay una segunda muerte y quiénes la van a sufrir. Si tú estás atento vas a entender quiénes van a sufrir esta segunda muerte. Entonces decimos que la muerte es separación. La primera separación es la del ser, que el espíritu vuelve a Dios, que el polvo vuelve a la tierra como era, que el alma corre el riesgo de ser echada al infierno, al Hades, a un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque el pecado que el hombre comete, lascivia, fornicaciones, adulterio, masturbación, enojos, iras, contiendas, celos, robo, asesinatos, suicidios, todas estas cosas condenan a el alma, que es lo que verdaderamente somos, lo que Dios creó a su imagen y semejanza, la condenan al infierno, a una condenación. De tal manera que el pecado que el hombre está cometiendo está levantando y ha levantado una barrera de separación entre Dios y el hombre, y esa barrera se va a manifestar ese día en que el hombre muere. Si el hombre muere en pecado, va a tener que enfrentarse a esa separación y a esa condenación que espera por causa del pecado. Es la razón por la que Jesucristo vino a morir, porque Él entiende que esta palabra de Dios se va a cumplir y que lo que viene para las almas que con amor creó Dios es terrible. Para ti, que todavía persiste en andar en pecado y rechazar la palabra de Dios, escucha, porque la palabra de Dios es veraz. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y el hombre miente, pero Dios no. Cielo y tierra pasarán, dijo Él, pero su palabra no dejará de cumplirse. Y la palabra de Dios hoy te está anunciando que hay una segunda muerte y que hay una primera muerte y que la muerte, gloria a Dios, produce separación. Y la peor separación que le puede acontecer a nuestra alma es que sea separada de Dios, que representa su bien, su alegría, su gozo, su paz, su descanso. El descanso está cerca de Dios, pero el pecado que el hombre persiste en cometer y en desagradar a Dios, al final va a llegar una separación de la presencia de Dios. Entonces, nos habla el pasaje que acabamos de leer, que las almas pequeñas y grandes van a comparecer delante de Dios en el juicio del gran trono blanco. Gloria a Dios. ¿Y por qué van a estar estas almas allí? Gloria a Dios, en juicio. Porque tuvieron la oportunidad en el tiempo de la carne de oír el mensaje que se les estaba anunciando, la predicación de la palabra de Dios, y tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de salir de su obstinación y de su insensatez, del rechazo y de su rebeldía para con Dios, y decidir aceptar de que verdaderamente la palabra de Dios es tan grande y tan poderosa y verdadera que el testimonio no se ha podido destruir por más que se han levantado hombres para destruirlo, y que la mejor opción es decidir creerle a Dios, decidir creer la palabra de Dios y decidir
decidir optar por la obediencia al llamado de Dios. Es la mejor decisión que puede tomar un hombre hoy en día, y más cuando vemos que la maldad en el mundo está aumentando. Cada día salen nuevas cosas atroces, peores que las anteriores. Y Dios lo dijo, lo anunció, dijo que la maldad en el mundo aumentaría, pero también dijo que el corazón de muchos se enfriaría por causa de esa maldad que está aumentando. Y hoy en día lo que estamos viendo son corazones fríos, que se atreven a decir que Dios no existe, que no creen en Dios cuando ven la creación que tiene un orden, una armonía, una ciencia que define todas las cosas, que no son creadas así por sí mismas, sino que hay una ciencia allí que las puso en concierto a todas ellas. A toda la creación fue hecha en sabiduría y en ciencia, y el hombre que tiene entendimiento puede percibir la ciencia y la sabiduría que hay en cada objeto que se manifiesta en esta creación, que no es algo que haya surgido así porque si una explosión, no, sino que cada objeto fue puesto con sabiduría, con inteligencia, y eso habla de una mente superior capaz de crear todas estas cosas, y ese es Dios, que en su amor eterno por el hombre, por la creación, por lo que Él creó a su imagen y semejanza, sigue llamando al hombre, invitándolo a su presencia, que se retorne a Él a pesar de que el hombre persiste en desagradarlo. Porque el pecado causa enemistad entre Dios y el hombre. Y el hombre ha amado el pecado, lamentablemente. Y dice la sabiduría de Dios, y esta es la condenación, en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así está el hombre hoy, amando el pecado, amando los placeres, los deleites, las lujurias, las lascivias. Eso para el hombre es la vida. Y no sabe que verdaderamente está abrazando su muerte. Porque al final el pago del pecado es muerte. Y se producirá esa palabra se cumplirá. Así está escrito que el pago del pecado es muerte. Y al final esa palabra tendrá que cumplirse, porque ya tiene de parte de Dios dicho que cielo y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. Amados, esto es para que nos apercibamos. El hombre puede decidir vivir apartado de Dios, pero al final va a recibir lo que cosechó, va a cosechar lo que sembró durante toda su vida. Si toda tu vida tú decides vivir separado de Dios, al final también vas a continuar separado de Dios. Es la razón por la que Jesucristo vino a acercarte a Dios, a redimirte con su sangre y a permitirte acercar a la presencia de Dios, a la gracia nuevamente de Dios, porque dice que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gracia de Dios. Toda la humanidad nacida de Adán y de Eva fue apartada por causa del pecado de ellos dos, que fueron los primeros. Todos los nacidos de Adán y de Eva son apartados de la gracia de Dios. Es la razón por la que Jesucristo viene a recuperar, a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Pero el hombre, a pesar de que conoce que hay un sacrificio, que hubo un sacrificio, que hubo un hombre que se sacrificó, que derramó hasta la última gota de sangre por él, todavía sigue en su corazón obstinado en rechazar y decide no creer. Óigase bien, decide no creer, negar la verdad y abrazar la mentira. Así está el hombre hoy en día. No seas tú uno de ese montón, porque en cierta ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy en día muchos prefieren abrazar la mentira que aceptar la verdad de Dios, porque la verdad de Dios les demanda cambio, compromiso, obediencia, santidad. Pero la puerta ancha, la mentira, el pecado, no les ofrece, no les pone restricciones. Y es lo que le gusta a esta carne, que al final ser polvo. A esta carne no le importa tu destino final, porque tú hagas el bien o el mal, ella va al polvo como era, dice la sabiduría de Dios. Pero el alma, que es lo que verdaderamente tú eres, y es el hombre, corre el riesgo por causa de esta carne, de satisfacer los deseos de esta carne, corre el riesgo esa alma de ser echada al infierno, y por ende a la segunda muerte también, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, hemos hablado todo esto y vamos a concluir resumiendo. Entonces, ¿quiénes serán los que van a ir al lago que arde con fuego y azufre? ¿Quiénes son los que van a gustar la segunda muerte? La palabra de Dios en esta porción que acabamos de leer dice que la muerte y el Hades
entregan los muertos que hay en ellos. Luego, cuando la primera muerte ocurre, que es la separación de este cuerpo físico, gloria a Dios, que el espíritu vuelve a Dios y que el polvo vuelve a la tierra como era, siendo el polvo la carne. El alma, si el hombre se halla en pecado, entonces, si el hombre se halla en pecado, entonces hay una separación entre Dios y el hombre. Así que el hombre no puede ir al paraíso, como hoy en día le dicen a todo el que muere, murió en paz o duerma en paz. No, si tú te hallas en pecado, si la muerte te alcanza y tú estás en pecado, ese pecado creó una separación entre Dios y tú. Y cuando se muere y cuando se llega a la primera muerte, que hay esa desintegración, que el alma puede salir de este cuerpo, va a hallar esa separación y no podrá retornar a Dios, que es su descanso, que representa el descanso, que representa el gozo, que representa la alegría para esa alma que está siendo libertada de este cuerpo carnal por causa de esa muerte. Entonces, como no puede retornar a Dios, entonces el pecado que cometiste, en el cual te complaciste durante el tiempo de esta carne, satisfaciendo los deseos de esta carne, ese pecado a la muerte y al Hades. Entonces tu alma no va a ir a descansar en paz, como dicen a todo el que muere, no, sino que se va a hallar en pecado, y el pecado, el pago del pecado es muerte, y la muerte es separación, habíamos dicho. Entonces vas a estar separado de la presencia de Dios, que representa la vida y la plenitud y el gozo para el hombre. Vas a estar separado de la presencia de Dios, y si estás separado de la presencia de Dios, entonces vas a ir a ese lugar de muerte y el Hades. Gloria a Dios. Vas a ir a la muerte, a buscar un lugar separado de Dios. Y es triste ese lugar, porque Dios es la alegría, Dios es el gozo, Dios es la paz. Entonces por fuera de Dios lo que hay es trabajo, hay angustia, hay ira, hay contiendas, hay odio. Es la razón por la que vemos que el mundo está como está, porque ha decidido vivir separado de Dios. Ha decidido el mundo, los hombres del mundo, darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz, dice, y no vinieron a la luz, porque la luz reprendía sus obras y les decía y les hacía entender que eran malas. Y como no quisieron que sus obras fueran reprendidas, sino que seguir complaciéndose en ellas, entonces no quisieron aceptar la verdad de Dios. Pero hoy la mejor decisión que tú puedes hacer, tú que estás escuchando, puedes hacer es aceptar el bien, que es creerle a Dios, y es correr y escapar por tu vida de la muerte y de la condenación que está en el mundo y está envolviendo a todos los hombres que persisten en su obstinación de rechazar a Dios, de menospreciar a Dios, de darle la espalda a Dios. Entonces esta primera muerte lo que hace es condenar nuestra alma, hace echar nuestra alma a la muerte y al Hades. Pero vemos que aquí en el juicio ante el gran trono blanco, vemos que la muerte y el Hades entregan los muertos que hay en ellos. O sea que los muertos que estaban por causa del pecado en la muerte y en el Hades son sacados de allá y llevados ante la presencia de Dios. Y allí dice que estos muertos van a ser juzgados por las obras que están escritas en los libros. Gloria a Dios. Y dice, pon atención, o sea, los muertos ya salieron del Hades, ya salieron de la muerte y el Hades, ya entregaron los muertos. Ahora los muertos están en la presencia de Dios, ante el trono, en el juicio ante el gran trono blanco. Ahora se abren libros, y un libro también dice que fue abierto, que es el libro de la vida, y que los hombres grandes y pequeños van a ser juzgados por las obras que están escritas en los libros. Y luego dice el pasaje, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿quiénes van a gustar la segunda muerte? Los que no se hayan inscritos en ese libro de la vida. La segunda pregunta es, ¿quiénes no se van a hallar inscritos en el libro de la vida? Todos aquellos que durante el tiempo de la carne decidieron no creerle a Dios, no confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, como Señor y Salvador de su alma. Todos aquellos que decidieron darle la espalda a Dios, todos aquellos que decidieron vivir obstinados, apartados de Dios, al final van a encontrar de que ellos no hicieron inscribir su nombre en el libro de la vida. Y como no hicieron inscribir su nombre en el libro de la vida, entonces en este día que sea abierto este libro, no va a haber ningún registro de ellos allí. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo de su carne
decidieron no creerle a Dios, no aceptar la palabra que Dios les enviaba en uno y otro mensaje, pidiéndoles que aceptaran a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Porque lo único que garantiza que tu nombre pueda ser escrito en el libro de la vida es que el hombre aquí en la tierra confiese a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma. Porque Jesucristo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero hoy en día el hombre no quiere confesar a Jesucristo, no quiere ni siquiera oír la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo se va a hallar escrito su nombre en el libro de la vida? Si la única acción que puede hacer que tu nombre sea escrita en el libro de la vida es que tú confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Es la razón por la que cuando uno predica la palabra, uno pregunta a los que oyen, a los que tienen oídos para oír, si quieren aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. ¿Para qué? Para que esa gracia de la salvación sea extendida a ellos y su nombre sea escrito en el libro de la vida, porque el nombre nuestro tiene que comparecer allí para que nuestra alma sea rescatada y no sea echada a ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es lo que está dicho aquí, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, ¿quiénes son los que no van a estar escritos en el libro de la vida? Todos aquellos que persisten en rechazar la verdad de Dios, en no aceptar el sacrificio de Jesucristo, en decir que son ateos, en decir que no le creen a Dios, en decir que no creen en Dios. Entonces, ¿cómo confesarán a aquel en quien no creen? ¿Cómo confesarán a aquel en quien no creen? ¿Cómo? Es la razón por la que hay que predicar, para que la gente que tiene oído despierte en fe y decida aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la razón por la que con amor te predicamos, para que tú entiendas que tú necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, porque la palabra de Dios es veraz. Y así el hombre decida decir que no. Los hechos corroboran su veracidad. La historia corrobora su veracidad. Y cualquiera puede indagar la historia y corroborar que verdaderamente todo lo que está escrito se ha cumplido. Entonces, no es insensatez seguir diciéndole a una verdad tan poderosa que es mentira, que no creo en ella. ¿Quién es el insensato allí? Cuando hay tantos testimonios históricamente que verifican la veracidad, que constatan la veracidad de esta palabra, porque son hechos puntuales que acontecieron en la historia y que están narrados en la Biblia, mucho antes de que sucedieran. Eso ratifica la veracidad de esta palabra. Y esta palabra hoy es que te está diciendo que si tu nombre no se haya escrito en el libro de la vida, tú vas a ser echado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y es una muerte eterna. No volverá al hombre a gustar el bien jamás y sufrirá eternamente, apartado de la presencia de Dios, que es la vida y la plenitud de gozo para el hombre, para el alma que se acerca a Dios, que le obedece a Dios. Así que, amados, ¿cómo no hoy aprovechar que alguien te predica y te anuncia a Cristo y te dice que tú debes aceptarlo como Señor y Salvador de tu alma, porque es la única garantía que tienes, el único salvoconducto que en ese día del juicio puede hacer rescatar tu alma de la condenación eterna, de la segunda muerte, porque será para siempre? No habrá retorno después de que el hombre sea echado al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo dejar pasar esta oportunidad y seguir en la obstinación del corazón? Dice que el corazón engañado del hombre lo desvía de la gracia de Dios. Por lo cual dice la sabiduría de Dios que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero Jehová que lo formó dice, yo lo conozco. Y por lo cual le digo a los hombres, no confiéis en vuestro corazón, porque engañoso y perverso es. Es la razón por la que dice, oíd mi voz. También dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No seas sabio en tu propia opinión. Créele a aquel que es poderoso y tiene un testimonio tan poderoso escrito que el hombre, por más que se ha hecho, no ha podido tergiversar ni desmentir. Hoy ese testimonio te está diciendo que tú necesitas aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una promesa de Jesucristo que hoy te estamos extendiendo para que tú la conozcas, la entiendas y la aproveches. Hoy es el día, hoy es la hora, hoy es buen tiempo para aceptar a Dios. Él dice, en tiempo aceptable te oí
y en el día de salvación te ayudé. Y luego dice, he aquí el día aceptable y el tiempo de salvación. Este es el tiempo y este es el día. Si tú dejas pasar este día, el hombre sabe que ahora está, pero no se asegura si dentro de un rato estará. Porque así es la muerte, está a un paso, a un paso. Así que, amado, yo creo que hasta aquí hemos sido claros y tú ya entendiste quiénes son los que van a gustar, los que van a sufrir la segunda muerte. Todos aquellos que deciden persistir en su rebeldía para con Dios, en su obstinación para contra Dios. Todos esos que dicen que son incrédulos, que no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, entonces al final se hallarán muertos. La muerte los alcanzará y se hallará de que todo el tiempo que pudieron volverse a Dios no lo hicieron. Y es triste habiendo tenido la oportunidad de salvar el alma, que es lo que verdaderamente tú eres. Tu alma va a seguir siendo tú, vas a seguir sintiendo, vas a seguir percibiendo, vas a seguir pensando, viendo, oliendo. El alma eres tú mismo. Simplemente que no en una condición carnal, sino que ya en una condición espiritual. Pero eres tú mismo. Son tus mismos sentimientos, tus mismas ideas, tus mismos pensamientos, tu mismo corazón. Eres tú quien se está condenando a sí mismo si decide seguir en obstinación y rebeldía para con Dios. Pero hoy Dios te invita a que le creas y a que aceptes a Jesucristo, el sacrificio perfecto que Dios envió para que tú pudieras retornar a Él. Y allí vemos el amor tan terrible que Dios tiene aún para con sus enemigos. Pero antes de enemigos, primero fuimos amados por Dios, porque Él nos creó y nos amó. Es la razón por la que Él envió a Jesucristo, porque Él nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, dice, amó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú tienes la oportunidad hoy de echar mano de esa vida eterna, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y escapar de la segunda muerte, aún escapar del infierno si eres obediente. Escucha bien, aún escapar del infierno si eres obediente. Gloria a Dios, pero hoy lo que el Señor quiere es que tú aceptes la salvación, que es por creer y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma. Así que si tú quieres aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma, yo te pido, repite conmigo esta oración. Hoy es el día, no dejes pasar ese día, porque la muerte está a un paso. Repite conmigo esta oración. Señor Dios, te doy gracias, porque hoy me has hecho entender que yo necesito ser salvo, que hasta hoy fui obstinado, pero que no debo seguir más en esa obstinación porque sería insensatez para conmigo mismo, para con mi propia alma. Así que yo hoy reconozco a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma, reconociendo el sacrificio que Él pagó en la cruz del Calvario. Que con su sangre mis pecados son redimidos y que yo puedo tener acceso a tu presencia, a tu gracia, a la plenitud de la vida que hay en ti por medio de Él. Así que una vez más lo reconozco como Señor y Maestro de mi alma y te pido, oh Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de ahora me enseñes, me instruyas en todo aquello que necesito aprender para agradarte y que me fortalezca para hacerte fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Así que, amados, todos aquellos que persistan en su rebeldía y en su obstinación para con Dios, gustarán la segunda muerte. Gustarán el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Terrible lugar para pasar una eternidad. Pero si tú has hecho la oración que acabamos de hacer aquí, entonces tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, porque Dios es fiel. Y todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y allí tienes un salvoconducto. Así que no dejes pasar este día. Si has llegado hasta aquí y no has hecho esta oración, vuelve un poco atrás y hazla. Porque ciertamente la sabiduría de Dios dice que Dios no escucha al pecador. Pero si alguno hubiese manso, humilde, humillado para con Dios, a ese oye Dios. Así que, amados, no entendamos más el mensaje. Yo creo que hasta aquí hemos sido claros. Y tú entendiste el mensaje porque Dios te dio entendimiento para que le
comprendieras hoy. Entendiste que tu alma necesita que tú escapes que tú hagas por la salvación de ella. Y lo que puedes hacer es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu alma hoy, porque la muerte está a un paso. Ahora estás escuchando este mensaje, pero no sabes si aquí a unos segundos, minutos, dónde estés. Ahora estás aquí, así que este es el tiempo aceptable y este es el tiempo agradable para Dios. Dios te bendiga y recuerda experiencias con Dios. Con la ayuda del Señor estamos de lunes a sábado a las 9, de las 9 en adelante, gloria a Dios. Puede ser 9, 10, 11, 12 y también a las 4 de la tarde cuando el Señor lo permite. Reenvía este mensaje o compártelo, mejor dicho, porque otro puede ser muy bendecido con este mensaje. Dios te bendiga una vez más. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, también vamos a orar. No debemos dejar de orar por los enfermos. Si hay alguno enfermo allí que le crea a Dios, repite, ora conmigo, mejor dicho, porque Dios es fiel. Dios dijo que para el que cree todo es posible. Y vamos a orar que Dios sane a todo aquel que está creyendo que Dios es poderoso para sanarle. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabanza. En esta hora presentamos, amado Dios, a todos los enfermos que están allí, Señor, creyendo que en ti hay poder para sanarles. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, que pagó el precio para que nosotros, Señor, recibiéramos de parte suya salud, vida eterna y la potestad de ser hechos hijos suyos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, por el sacrificio que Él ya pagó, Dios, que sane, Señor, que extienda tu mano poderosa para sanar toda enfermedad y toda dolencia, amado Dios, conforme a tu voluntad y tu propósito, manifiestas u ocultas. En el nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo, te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Así que, amado, si tú has hecho esta oración creyendo, para el que todo es posible, cree que lo recibiste y no te hagas cambiar por nada que venga a tu pensamiento la idea de que recibiste la salvación, porque así fue. Dios dijo que cielo y tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría y que para que todo es posible. Dios te bendiga una vez más y comparte este mensaje porque otro puede ser muy bendecido también. Dios te bendiga una vez más. Aleluya. Gloria a Dios y vive Cristo para siempre.